El olivar en el Valle del Guadalhorce se localiza principalmente en las laderas y pies de montes que circundan el valle. Es un olivar localizado sobre zonas marginales y que en muchos casos aparece asociado con el almendro. La principal variedad que podemos encontrar en esta comarca es la variedad aloreña, también conocida en muchos de nuestros municipios como manzanilla. Esta variedad es una variedad autóctona de esta comarca. Muchos de estos olivares son centenarios, son olivares de un solo pie injertados sobre acebuche. Su localización en zonas con elevadas pendientes obliga a que la recolección en muchos casos deba ser manual. También las propiedades de esta variedad, que es muy sensible a los golpes y se daña fácilmente, nos condiciona que la recolección sea manual y que se haga por el sistema tradicional conocido en la zona como ordeño. Esta variedad de aceituna tiene una doble actitud. Con ella se elaboran tanto aceites como aceitunas, aunque su principal destino es la elaboración de aceituna de mesa, porque con ella se elabora la denominación de origen aceituna aloreña de Málaga. El olivar aloreño donde nos encontramos, la poda no debemos olvidar que es una modificación que nosotros le hacemos al propio árbol, pero siempre buscando un tipo de objetivo, bien sea mayor producción, bien sea control de plagas, de enfermedades o controlar la becerría. En cuanto a la poda del olivo, pues podemos diferenciar tres tipos de poda, lo que es la poda de formación, la poda de producción y la poda de rejuvenecimiento. Como su nombre indica, la poda de formación sería la primera que se le hace, lo que es a la planta más pequeñita, donde le vamos a dar la forma para que el día de mañana pues alcanzar nuestro objetivo. Después la poda de producción ya sería cuando el árbol está en máximo apogeo de producción, de producir su fruto, donde hemos conseguido de llevarle a ese sitio, con una buena ventilación de ramas, situando cada rama dentro de su zona en concreta, que no haya ramas cruzadas, que no haya ramas que se estén dañando y conseguir una máxima ventilación. ¿Para qué necesitamos una máxima de ventilación? Por ejemplo, como decíamos al principio, para controlar enfermedades. Podemos controlar repilo porque con esa ventilación que tenemos entre ramas, cuando corre la brisa del viento, pues se está llevando lo que son las esporas del repilo. Controlaremos también lo que es cochinilla, negrilla, todo eso. Controlaremos también o lo amoldaremos para poder acceder dentro del olivo, para hacer la recolección. Y controlaremos pues lo que es la altura. La altura es muy importante en este olivar aloreño nuestro, es muy importante porque como toda la producción se recoge a mano, se hace a mano, pues necesitamos no una altura muy grande, una altura mediana, donde podamos acceder pues con las escaleras, porque hay que recolectar todo con la mano mediante el ordeño. Más adelante, cuando el árbol llega en un momento, llega a agotarse, porque estamos hablando de olivares centenarios, la mayoría de olivares centenarios, pues necesitamos de hacer rejuvenecimiento. El árbol se agota, se viene abajo, disminuye la producción y le van apareciendo pues problemas en lo que es en el tronco, en ramas, llámese a lo mejor secas, caries, y todo eso pues lo vamos controlando, dándole una poda fuerte, provocando para que eche esos renuevos. Estos renuevos vamos a formar otra vez, vamos a empezar otra vez el proceso desde el principio, formando otra vez el árbol o la copa para ese futuro tiempo que va a estar produciendo. El objetivo también de la poda en el olivar aloreño está encaminado a lo que es alcanzar una buena producción. La buena producción ya no en cantidad, sino en calidad. Nosotros necesitamos, como lo destinamos en dos vertientes principalmente, lo que es el verdeo o lo que es al molino para almazara, para la obtención del aceite, tenemos que dar una poda para conseguir, en cuanto a aceituna de verdeo, conseguir un mayor calibre, un mayor tamaño, para dar esa producción que nos dé esa calidad extraordinaria que distingue a lo que es nuestra aceituna. Si destinamos la aceituna después a lo que es la obtención del aceite, a lo que es la almazara, pues podemos dejar una copa más tupida, más espesa, con mayor número de ramas, donde vamos a encontrar pues mayor número de aceitunas y en definitiva mayor kilo. Pero mayor kilo de aceituna, pues mayor obtención de aceite, pero siempre calculando de que el árbol esté equilibrado
y no podamos tampoco desequilibrarlo con lo que tenga mucha diferencia de lo que es de copa a raíz. El olivar aloreño, pues mayormente está encaminado desde el principio en su poda de formación con un enfoque de un árbol a un solo pie. A un solo pie se accede mejor a la hora de coger el fruto, está ventilado y soleado por todas partes y donde estamos consiguiendo de que haya pues una buena iluminación en todo el contorno de la copa, y ahí pues donde estarán los mayores frutos. La erosión es uno de los principales problemas medioambientales en las zonas semiáridas de la cuenca del Mediterráneo y, por tanto, uno de los principales problemas en Andalucía. Este 70% de superficie agraria útil que tiene Andalucía, con un riesgo medio-alto de desertificación, corresponde principalmente a los cultivos arbóreos, y dentro de lo que serían las especies leñosas cultivadas, el cultivo por extensión más importante en Andalucía es el olivar. Por tanto, el que más problemas sufre de erosión en nuestra comunidad. Además, esta problemática relacionada con la erosión se prevé aumente a consecuencia del cambio climático, porque van a subir las temperaturas y el régimen de precipitaciones va a variar. Por lo tanto, se prevé una mayor aridez en estas localizaciones y, por tanto, una mayor degradación potencial de los suelos. La principal causa de la alta erosión de los suelos en Andalucía, de los suelos de olivar, es que muchos de ellos están situados en altas pendientes. La erosión, junto al agua que corre por la ladera, destruye, se lleva la capa más superficial del suelo, el horizonteado, donde tenemos toda la materia orgánica. Esto hace perder estructura al suelo y le hace perder fertilidad. Cuanto menos fértil es el suelo, la producción entonces también se ve resentida y se reduce, y debemos aportar más dinero, más energía en el sistema para seguir teniendo esa misma producción cuando los recursos suelo pues se nos están yendo, ¿no?, degradando. La olivicultura ecológica, en este sentido, el manejo que hace del suelo es importante para evitar la erosión, ya que por un lado fertilizamos de forma orgánica, todos los fertilizantes son orgánicos, aumentamos esa materia orgánica, y luego la técnica protagonista por excelencia y la más importante serían las cubiertas vegetales, que es una práctica utilizada desde la antigüedad tradicional en esta zona. Las cubiertas vegetales tienen de positivo que a la vez que aguantan el suelo con las raíces y evitan esta salida de tierra ladera abajo, también proveen de una buena cantidad de biomasa al suelo, y cuando las incorporamos al suelo también serían pues un abono verde. Las funciones son múltiples. Mejoramos la estructura del suelo, la aireación, la densidad aparente también se reduce y por tanto aumenta la fertilidad, y con todo esto la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Aparte de estas funciones, la cubierta, otra función principal y en las zonas de olivares de montaña muy importante, es la integración del ganado dentro del olivar. Es la estrategia más inteligente y sostenible, porque logramos cerrar los ciclos de energía y de materiales, y a la vez reducimos los costes. La ganadería, por otro lado, no hay que asustarse cuando pensamos en que vamos a integrar las ovejas dentro del olivar, que también podrían ser cerdos, podrían ser aves. No hay que preocuparnos. ¿Por qué? Porque esta integración es temporal. No es que vaya a estar el ganado todo el año dentro del olivar, sino que en los periodos de tiempo que a nosotros también como olivareros nos interesa tener esa cubierta controlada, el ganado encima nos va a hacer esa función, ahorrando un pase de maquinaria y pudiendo ahorrar también en el pienso de esos animales. Luego ya más adelante, de cara a verano-otoño, los vamos a sacar. También el ramón es un producto muy importante para la alimentación del ganado, junto con la hierba, incluso la aceituna. En cuanto al laboreo dentro del olivar aloreño, y en concreto dentro del olivar ecológico, que es el que estamos actuando, donde estamos actuando, pues el objetivo es mantener una cubierta vegetal, donde conseguiremos el equilibrio de las distintas faunas, tanto pues depredadores como insectos beneficiosos, o incluso con las plagas, pero nosotros debemos de tener en cuenta que, llegado
el momento ideal tenemos que eliminar esa cubierta vegetal, porque puede llegar a ser, y de hecho lo es, una competencia sobre el olivo. Y hay un momento en el ciclo anual donde la hierba o esa cubierta vegetal le aporta beneficio al olivo, pero llega una fecha que invierte el proceso y lo que ya le perjudica al olivo, ya empieza a chupar, digamos, del olivo. ¿Cómo controlamos la cubierta? Mediante siega o mediante laboreo. Lo ideal, si hacemos laboreo, pues es en pequeño número de veces a lo largo del año, máximo una vez o dos, y un laboreo muy superficial, solamente para mantener la hierba, controlar la hierba y de incorporar lo que es la materia orgánica, bien ya sea en fertilizantes, mediante, como por ejemplo cualquier tipo de estiércol, o mediante esa cubierta general, esa cubierta, pues incorporarla al suelo. No debemos olvidar tampoco que esto es lo ideal en una zona llana, una zona horizontal, pues se puede utilizar todas estas técnicas sin ningún tipo de problema, sobre todo el laboreo. Si ya nos vamos a zonas que están un poquito inclinadas, con una pendiente ya que nos pasa del 10, del 15% de inclinación, debemos de controlar lo que es el laboreo, hasta de tal manera que debemos de eliminarlo para controlar la erosión. No tengamos problemas de erosión, entonces lo que haríamos mayormente para controlar la cubierta vegetal pues sería mediante el desbroce. Otro aporte que también le hacemos, que también muchas veces no lo tenemos mucho en cuenta, pero que también es muy importante de aplicarlo al suelo, es el triturado de las podas de ramas que hemos hecho también en la fase anterior. Esa incorporación pues, de ese triturado, pues estamos aportando pues, parte de lo que le estamos sacando al olivo, su propio alimento, su propio recurso, se lo volvemos otra vez a incorporar y a poner a su disposición pues, los primeros centímetros de la tierra. El manejo del olivar, en resumen, y lo principal es ver que es un sistema vivo y, por tanto, si tú dejas que el sistema esté íntegro, pues que esté completo, que no solo sean olivos, sino otras plantas y otros animales, insectos, reptiles, lagartijas, pájaros, él solo va a funcionar mucho mejor que si te empeñas en controlarlo todo, o sea, en tener exclusivamente, como es la manía un poco de los olivareros, en tener exclusivamente el árbol, el olivo y nadie más. Porque el sistema vivo proporciona una serie de servicios gratuitos, como es el mantenimiento de poblaciones controladas, de poblaciones de insectos. Unos controlan a otros, se comen a otros, los pájaros también comen insectos, las lagartijas, pero claro, si solo en los sistemas vivos solo hay una entrada de energía, que es las plantas verdes. Y por tanto, si solo hay una planta verde, en este caso el olivo, pues todo se tiene que basar sobre el olivo. La mayoría de los animales, la fauna que se va a concentrar ahí es la que aproveche el olivo, que es precisamente la competidora del hombre. Si tú dejas que haya más plantas, pues es más fácil que haya muchos más insectos y otros fauna que controle precisamente las poblaciones de los que se aprovechan del olivo. Es importante contar con una población diversa también de predadores y de parásitos, de forma que si uno falla, haya otros que estén ocupando su sitio o un sitio parecido. Entonces no tendremos de repente subidas enormes de población de ningún insecto, sino que todos estarán más o menos equilibrados. Alguna vez, alguna población se desmadra y tienes una plaga y hay que intervenir. Y dices, bueno, pues como está en la agricultura ecológica se puede utilizar Bacillus thuringiensis, se puede utilizar aceite mineral blanco, pero hay que tener que pensar que con la intervención que hagas no destroces más la diversidad, porque seguramente el origen del problema viene de la disminución de diversidad, por la razón que sea. Si tú echando un insecticida o un fungicida te cargas más la diversidad, pues en vez de salir del problema lo vas aumentando. Así que los tratamientos sintomáticos se pueden hacer, pero hay que pensar cuándo su incidencia es mínima sobre la diversidad.
La diversidad en el olivar, que hemos visto que es fundamental, hay que incrementarla a partir de las plantas verdes. Lo que hemos hablado hasta ahora era que haya muchos insectos, que controlen a otros insectos, pero no basta con soltar los insectos. Primero porque es caro, después porque si no van a sobrevivir los tendríamos que estar soltando siempre. Y en el olivar, si mantenemos la diversidad vegetal, podemos tener diversidad de insectos. Y la diversidad vegetal se mantiene fundamentalmente de dos maneras: respetando los reductos que quedan de vegetación espontánea, natural, que hay pues, en los lugares de menor valor agrícola, en las lindes, en los barrancos, en las rizas, en los sitios donde afloran rocas, y no molestan para nada, eso no tiene valor agrícola y eso es una fuente de diversidad. Y sobre todo dejando la cubierta herbácea, si puede ser total, pero si no, pues en franjas o en cordones. Tener una flora diversa nos permite tener una diversidad en la fauna y por tanto tener auxiliares siempre a mano. En los olivares la flora que va a suponer que va a ser más útil para ofrecer diversidad es aquella que le da a los insectos auxiliares, a los predadores y a los parásitos, lo que necesitan, que fundamentalmente es néctar y polen. Hay varias familias que son muy poliníferas y muy nectaríferas, como son las umbelíferas, la familia del hinojo, de la cañaeja, de la zanahoria silvestre. Las compuestas, donde están las margaritas, donde están todos los cardos. Las labiadas, con el romero, el tomillo, la mejorana. Hay otra familia además que es la de las leguminosas, que ofrecen, además de néctar, la ventaja de que fijan nitrógeno del aire en asociación con unas bacterias en las raíces, con lo cual favorecen al olivar por otro tema. Todas estas abundan normalmente silvestres. Hay algunas tan interesantes, una compuesta tan interesante como por ejemplo la altabaca, muy abundante en los bordes de los caminos y en los olivares, que florece en pleno verano, que además de néctar ofrece refugio a una mosca que es muy parecida a la mosca de la aceituna y tiene un parásito que comparte. Cuando tiene mosca de la aceituna, parasita la mosca de la aceituna; cuando no la tiene, parasita a esta mosca, con lo cual vive todo el año. Si contamos con esta planta, contamos con ese auxiliar, que es importante. Y esto ocurre más veces. Claro, además de flora, hay que tener fauna auxiliar. Hay un animal, un insecto, que es básico en el control en el olivar, que es la crisopa. Todo el mundo lo conoce o lo debería conocer. Bichito verde con las alas muy nerviadas, que parecen de encaje. La larva de este insecto es el lobo feroz, controla, o sea, se come a todo lo que se le pone por delante, sea mucho más chico o del mismo tamaño que él. Se come a todas las puestas de price, las larvas de price, las de cochinilla y a todo lo que se encuentra por el camino. El algodoncillo, se lo come todo. Pero el adulto necesita jugos azucarados. El olivo no tiene nectarios y o hay flores con néctar en la época que nos interesa, que esté la crisopa, o no tendremos crisopa. Entonces, tener flores en un cordón, en una franja, en las lindes y el olivar muy grande, nos facilita el tener crisopas que estén útiles para controlar poblaciones. En un olivar donde hay crisopa, el price no es un problema, porque controla las poblaciones normalmente por encima de un 60%, pero a veces llega hasta más de un 90% de las poblaciones, cosa que no hace ningún insecticida químico, por potente que sea. Y con eso pues vamos regulando, vamos equilibrando hasta que lleguemos a un momento que en muy pocos años se consigue, del paso por ejemplo del olivar convencional al ecológico, se consigue en muy pocos años de tenerlo equilibrado, y no es difícil de conseguirlo, parece imposible pero no es difícil.